Para hablar sobre, ya, eh, del conflicto de compromiso, claves para un relacionamiento efectivo. Me voy a presentar solo diciendo que soy mediador profesional, consultor en negociaciones y procesos de consenso y entrenador con IAP2. Y trabajo en general con individuos, grupos, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar, resolver conflictos, de manera que se desarrollen soluciones sostenibles, buenas relaciones, buenos acuerdos. Y estas son algunas fotografías de mi pasado, bueno, no de mi pasado, del pasado antes de COVID. Y acá ven fotos de Perú, de Ecuador, en la sierra, en la costa, en varias partes del Perú. Y aquí algunas fotos ya durante, saliendo de COVID, cuando tuve oportunidad de servir en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros en Perú. Y acá era responsable de varios espacios de diálogo. Todos ya deben conocer el espectro de relacionamiento comunitario de IAP2, que fue una de las primeras herramientas que conocí yo hace muchísimos años. Y cuando me los encontré a mis amigos de IAP2, nuevamente me emocioné, me involucré y soy uno de los entrenadores en Latinoamérica y les recomiendo meterse a todos los cursos de IAP2. Esto significa que para el relacionamiento, el involucramiento multiactor, podemos hacer varias cosas con diferentes objetivos y diferentes compromisos con el público, desde consultar, que es preguntar a las personas por sus opiniones, etcétera, involucrar y colaborar. Colaborar que tiene que ver más como construir soluciones, proyectos, etcétera. Uno de los ejemplos de colaborar es tener consejos consultivos ciudadanos, hacer procesos de construcción de consenso, y es algo más o menos con lo que yo voy a terminar hablándoles. Pero en términos generales, si hablamos, mi mundo tiene que ver mucho con la conflictividad alrededor de proyectos de inversión, proyectos mineros, y mientras más crecimiento mundial tenemos mayor demanda de recursos naturales, tenemos este cambio de matriz energética, más recursos raros que se piden, más personas demandando participación, y en general los gobiernos quieren mayor inversión y las poblaciones tienen el dilema de, oye, ¿cómo equilibramos protección ambiental y desarrollo de actividades económicas? Y las empresas que hacen proyectos muchas veces tienen un enfoque muy legalista para buscar la viabilidad de sus proyectos y esto genera muchas veces conflictos. Conflictos que encuentran proyectos demorados o incluso bloqueados. Y cuando hablamos de conflictos grandes, complejos, sociales, socioambientales, hablamos de múltiples actores con múltiples intereses, generalmente vinculados al uso de recursos naturales. Y la gente está furiosa, molesta, enojada. ¿Qué dicen las personas? Demandan o tienen reclamos vinculados a afectación de el agua, calidad, acceso, cantidad del agua. Tienen temor al impacto del medio ambiente. Tienen interés en recibir beneficios económicos de las actividades que se desarrollan en sus zonas. Y esto no es que la gente solo quiere plata, porque la verdad a todos nos encantaría que nos suban el sueldo o nuestros ingresos, pero esto tiene que ver con un sentido de pertenencia y que las personas no se sientan excluidos. Y ya peor cuando hablamos de inclusión, nos referimos a que todos se sientan bienvenidos y valorados. Y el tema de la participación, que es lo que más nos encanta en YP2, tiene que ver con la toma de decisiones, que las personas por lo menos quieren ser consultadas, porque las personas dicen no nos escuchan. Y esto tiene un sentido de respeto a autonomía, porque a las personas no les gustan que les impongan decisiones. Entonces, hay muchos proyectos bloqueados, la gente está molesta, pero el problema no es que existan múltiples o diversos intereses y tampoco muchos actores, y tampoco que hagan manifestaciones que terminan en conflictos sociales. El problema es cómo abordamos los conflictos o las preocupaciones de las personas y cómo interactuamos con el otro frente a estas situaciones complejas, o sea, cómo nos tratamos. Y nosotros en general actuamos según la manera como pensamos. Y si hablamos de cómo movernos del conflicto al compromiso a través del relacionamiento, la participación o el involucramiento efectivo, yo diría que tenemos que cambiar por lo menos tres cosas. Cambiar paradigmas, cambiar nuestra interacción y cambiar los procesos que utilizamos. Y de eso voy a hablar un poquito. Si hablamos de cambiar paradigmas, tenemos que hablar de nuestras perspectivas. Y si les pregunto, si les preguntara, ¿qué ven en esta imagen? Algunos piensen, miren, observen. Algunos dirán, oh, vemos una pareja viendo el río, el lago, el mar.
Depende de la perspectiva que tengan. Hay otras personas que pueden ver la silueta de un bebé en posición fetal en la barriga de la mamita, y eso. Este cuadro, muchos de repente lo conocen. Sí, ahí hay una mujer. La pregunta es, ¿tiene 17 años o tiene 70 años? ¿Es joven o es anciana? Si ven a la mujer que está viendo la parte inferior izquierda de su pantalla, es una mujer con una nariz grande, con un bulto en la nariz, con una boca grande, y ese es un anciano. Si ven a la mujer que está viendo el fondo de la pantalla, en donde el bulto de la nariz de la mujer anciana es la nariz respingada, chiquita, mirando el fondo de la pantalla, y la mujer joven, ven a la mujer joven. Si el mentón de la mujer joven es la punta de la nariz de la mujer anciana. Entonces, la pregunta ¿es joven o es anciana? Y yo les muestro esto para explicar lo siguiente. Nuestro cerebro, nuestra cabeza, observa realidad, mira la realidad y le atribuye un significado, razonamos, interpretamos, e interpretamos según nuestros intereses, nuestra cultura y nuestras propias experiencias. Y cuando hablo de esto, uno de mis dibujos favoritos es este, porque nuestra interpretación de la realidad está influenciada por nuestras perspectivas previas. Esta gallinita está viendo un cuadro, y en este cuadro hay una persona sentada sobre una pelota, un balón, y la gallinita juzga esta situación o esta imagen según su propia experiencia. Entonces, como la gallinita empolla huevos y después salen los pollitos de ahí, así dirá, bueno, yo juzgo el mundo como lo veo, aunque es inconsciente, y ella cree que así nacen estos animales que están en la pared. Entonces, observamos información, atribuimos un significado y llegamos a una conclusión. Si hacemos esto con el gráfico de la joven o de la anciana, ¿quién tiene la razón? ¿El que piensa que es joven o el que piensa que es anciana? Y este es mi gráfico favorito en tema de construir relaciones, construir acuerdos, pasar del conflicto al compromiso, porque la verdad los dos pueden tener razón. No, imposible, los dos no pueden tener razón. Bueno, para ellos tengo este gráfico, porque el hecho de que yo tenga la razón no significa que el otro esté equivocado. Para la izquierda, el número que ve abajo es un 6, para el de la derecha es un 9. Todo depende de cómo los veamos, de cómo vemos las cosas, desde dónde nos paramos, porque esto es verdad, el cuadrado de la izquierda, esto es verdad, el círculo de la derecha, y el cilindro mirándolo desde abajo también es verdad. Todo depende cómo lo miremos, porque todas las percepciones son parcializadas e incompletas. Tenemos una percepción selectiva y saltamos a conclusiones, o sea, no reflexionamos sobre por qué pensamos como pensamos, solo reaccionamos. Entonces, si hablamos de la escalera o del gráfico que decimos, ¿Aló? vemos información, ¿Aló? tuvimos razonamiento y llegamos a conclusiones, eh, voy a mutear a quien tenga el micro abierto porque creo que se escucha por ahí. Bueno, ya. Si no, Chesca seguro ya me ayudó. Entonces, vemos información y saltamos a una conclusión. ¿Por qué? Porque somos máquinas reactivas y tenemos ese pensamiento, yo tengo la razón y tú estás equivocado. El problema es que no hacemos el esfuerzo para entender la manera como ambos vemos e interpretamos las cosas de manera diferente. Y nuestro paradigma, nuestra forma de pensar genera una actitud, un comportamiento. Este pensamiento del todo o nada, que yo tengo la razón o tú estás equivocado, o el pensamiento de atribuirle culpas al otro, o incluso el atribuirle intenciones al otro en lugar de compartir el impacto de las acciones o los dichos de otro, esto no genera buen clima y no ayuda a lograr compromisos. Una actitud y una dinámica confrontacional produce por lo general ganadores y perdedores, emociones negativas y un deseo de revancha. Entonces, para cambiar esta dinámica de interacción, necesitamos un enfoque diferente. Y en lugar de pensar o meternos en estos juegos de culpas, deberíamos pensarnos como los solucionadores de problemas. En lugar de yo contra ti, es nosotros juntos contra el problema que tenemos que resolver. Cuando interactuamos tenemos diferentes supuestos, o sea, las personas cuando tratan de lograr acuerdos, tomar decisiones juntos o resolver diferencias, podemos ver al otro como enemigo y vamos a competir. O podemos ver al otro como mi posible aliado estratégico para que sea más probable que colaboremos y abordemos la situación. Y eso no significa que tiene que ser mi mejor amigo, simplemente lo tengo que ver al otro como un posible aliado para resolver la problemática que tenemos.
El problema es que solemos competir con estos pensamientos tóxicos de yo tengo la razón, tú estás equivocado, tú tienes la culpa y tú has intentado hacerme daño atribuyéndole intenciones al otro, aunque no tengamos bolita de cristal ni bolita mágica, ni podemos leer mentes aún. Entonces, eso es pensamientos, paradigmas, perspectivas. Si tenemos que cambiar nuestra interacción, ¿o por qué tenemos que cambiar nuestra interacción? Es porque el resultado de nuestros diversos involucramientos, de nuestra participación, de nuestras negociaciones, de nuestros diálogos, el resultado es producto de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es producto de nuestro marco mental. La manera como pensamos se nos sale por los poros. Actuamos según cómo pensamos. Y si pienso que el otro es mi enemigo, voy a tratarlo de una manera y en consecuencia voy a tener un resultado diferente. Que si lo tratara como pensando que puede ser mi aliado estratégico para resolver la situación. O sea, la manera como definimos nuestros objetivos produce los resultados que tenemos. Y para movernos del conflicto al compromiso, tenemos que cambiar la manera como interactuamos. O sea, primero cambiemos nuestro paradigma, nuestro marco mental. Después cambiamos nuestra interacción para colaborar, para solucionar los problemas de manera conjunta. Esto tiene dos principios básicos. Hay que ser suave con las personas y duro con el problema. ¿Cómo somos suaves con las personas? Actuando con respeto, con doble, así, Luis, estás equivocado, se escribe con una T. Como yo escribo respeto con doble T. T de trato, de trátame con igualdad de dignidad, al final soy otro ser humano. Y T de transparencia, o sea, no me mientas. Si me dices que me vas a involucrar en un proceso de participación y me dices que con mi voz vas a hacer algo, haz eso que has dicho. Y a la gente no le gusta que le impongan decisiones. Entonces hay que actuar con respeto y sin imposición hacia el otro, comunicándonos, tratando de construir relaciones positivas, relaciones de confianza. ¿Y cómo somos duros con el problema? Siendo estratégicos, enfocándonos en los intereses. Los intereses que son las aspiraciones, preocupaciones de las personas que van más allá de las simples posiciones de a favor o en contra de algo. Cuando interactuamos en base a posiciones, solemos debatir y nos polarizamos, y muchas veces llegamos a impases. Y para salir de este impasse, tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante para las personas, o sea, en los intereses, en todo eso que nos mueve, que nos motiva, perdón, nuestras aspiraciones, preocupaciones, deseos y temores. Hay que preguntarnos qué es lo que es importante para usted, qué es lo que realmente te importa, qué lo motiva, qué es lo que te motiva. Las posiciones, en simple, es lo que uno demanda, lo que uno exige. Y responde la pregunta ¿qué? O sea, es lo que uno dice que quiere. Los intereses son las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, terrores, todo lo que nos motiva a que tengamos una posición. Y responde a la pregunta ¿para qué? O sea, es lo que realmente uno dice que quiere. Hay un libro de Roger Fisher y William Ury que hablan de las negociaciones y ellos hablan que más productivas y constructivas, con mejores resultados, son las negociaciones en base a intereses. Y ellos cuentan la diferencia entre posiciones e intereses, una situación en que, bueno, tropicalizada, ¿ok? La versión original la pueden encontrar en el libro. Pero una madre escucha a unos niños peleándose en la cocina, que es mía, que yo me la merezco, que es mía, que es mía. La mamá entra a la cocina como un cowboy, como un vaquero, y encuentra a sus niños un poco más jalándose de los pelos, y Joaquincito y Joaquincita, porque la mujer era fanática de Joaquín Sabina, así se llamaban sus hijos, encuentra que se estaban peleando por una naranja. Chicos, ¿qué pasa, por favor? No, que es mi naranja, que yo me la merezco. ¿Qué hace una madre sabia? Saca su cuchillo, corta la naranja por la mitad, a Joaquincito le da la mitad de su naranja, a Joaquincito le da la mitad de su otra naranja, de la naranja. Joaquincito agarra, mira su media naranja, a su hermana con cólera, con ira, con rabia, saca la pulpa, se come la pulpa, todo el jugo se le chorrea, pero llega a comer la pulpa y bota la cáscara de la naranja. Mientras que Joaquincita por su lado agarra su media naranja, se saca los lentes, se seca las lágrimas, saca la pulpa, bota la pulpa y se va con la cáscara de la naranja. Y la mamá, mi hijita, se me volvió loca. Chico, por favor, ¿qué está pasando acá? Nada, mamá. Joaquíncito, ¿qué has hecho? La naranja es rica, es deliciosa y satisface la sed que tenía porque el juguito de la naranja. Ok. Joaquincita, ¿has escuchado a tu hermano? Sí, mami. ¿Y qué, mami? Pero la naranja, el jugo y el sabor. Mami, tú no me entiendes. Yo soy toda una adolescente. La niña tenía creo que 9 años. Y le dice, mami.
yo navego por internet y me he encontrado una receta para hacer un postre en base a cáscaras de naranja. Entonces, el interés de Joaquincito era satisfacer su sed con el jugo de la naranja y el interés de Joaquincita era hacer un postre con la cáscara de la naranja. Sí, Luis, qué interesante tu cuento, pero nosotros nos vemos con situaciones más complejas. La posición es naranja, el interés es saborear el jugo de la naranja y el otro es para hacer este queque, pastel, postre de naranja. Nosotros vemos cosas más complejas, pues como conflictos grandes, ¿no? Ok, les voy a contar una situación en la que yo participé en el 2018, en que una empresa minera le había comprado unos terrenos a una comunidad shuar, originaria, nacionalidad shuar del Ecuador, cruzando la frontera con Perú, y dicen que quieren venir a conversar con el gerente de la empresa, a decir, devuélveme mi territorio. Y dije, a ver un momentito, este es mi territorio. La posición de la empresa es, este es mi territorio porque yo te lo he comprado y la posición de la comunidad Shuar era, un ratito, este es mi territorio. Tuve oportunidad, y después les voy a mostrar unas fotos, tuve oportunidad de ir a esos territorios, la comunidad Shuar me invitó a conversar con ellos para entender cuál era su perspectiva. Después de 3 meses de conversaciones, descubrimos que los intereses de la comunidad Shuar era su reconocimiento ancestral de su identidad Shuar, porque para ser Shuar sin territorio es como no ser Shuar, como que te quiten tu tierra y te quiten un brazo. Ellos también estaban interesados en tener desarrollo local, querían el respeto a sus territorios ancestrales y a la empresa en realidad no le importaba tener la propiedad de la superficie, porque lo que querían hacer era hacer trabajos de exploración minera, o sea, querían saber el valor de potencial económico y mineral debajo de los terrenos. Bueno, solo así, después de mucho tiempo, llegaron a un acuerdo para hacer exploración conjunta. La empresa le devolvió a la comunidad sus terrenos y fueron utilizados para hacer este trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para generar valor, una interacción más colaborativa, con beneficio para todos? Primero tenemos que movernos de posiciones a hablar de intereses, preguntando para qué. Entendiendo los intereses, lo podemos poner sobre la mesa y podemos hacer lluvia de ideas y decir, ok, si estos son tus intereses y estos son mis intereses, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos el otro? Y podemos ponernos en modo creativo, inventar tantas ideas, opciones como sean posibles, sin crítica y sin comprometernos por el momento, porque después va a haber un momento en que tengamos una lista de varias opciones y digamos, ok, de todas estas opciones, ¿cuál nos parece la más justa? ¿Qué criterio podemos utilizar para decir que esto es justo, además de que satisface nuestros intereses? Podemos utilizar valores de mercado, podemos utilizar estudios, estadística, peritajes, buenas prácticas, eh, los principios de participación ciudadana, etcétera. Y después de decir, bueno, esto es lo que puede ser un acuerdo, hay que pensar por adelantado en las sorpresas predecibles, o sea, las cosas que podrían ocurrir que impidan la ejecución de los compromisos que hemos asumido. En general tenemos 4 principios que reflejan lo que hemos conversado, ¿no? Hay que involucrar a las partes en la solución. Hay que buscar espacios participativos, ya P2. Solución conjunta de problemas y enfocándonos en los intereses y necesidades más importantes, porque podemos tener muchos intereses, pero por lo menos tenemos que estar satisfechos o logrando satisfacer los que son más importantes. ¿Cómo hacemos esto? Poniéndonos en modo creativo, pensando en opciones que generen ganancia mutua, beneficio mutuo, es decir, que satisfagan la mayor cantidad de intereses posibles. Y siempre actuando de manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y por eso es que hablo con respeto, con doble T. Trátame con dignidad y transparencia, o sea, no me mientas, pues. ¿Cómo convertimos esto a nuestros paradigmas y nuestra interacción y los podemos poner en algún tipo de proceso? Necesitamos procesos adecuados para integrar los múltiples intereses y generar una dinámica diferente, una dinámica de interacción diferente, motivados por un enfoque o una forma de pensar diferente. Y así podemos convertir a estados, empresas y comunidades en aliados estratégicos. Necesitamos facilitar procesos más colaborativos, con múltiples actores, con diversos intereses para poder lograr consensos. Y acá les cuento la historia en breve. Después de ir a la comunidad,
y entender las preocupaciones que tenía esta comunidad por los trabajos de exploración que quería hacer esta empresa, también conversamos sobre la posibilidad de hacer un proceso de diálogo en que podíamos hablar de plan de desarrollo, plan de exploración y sobre incluso la posibilidad de que se le devuelvan sus terrenos o territorios a la comunidad. En mayo del 2018 se formalizó el inicio de un proceso de diálogo, se nombró una comisión negociadora con representantes de la empresa, de la comunidad, incluso de una federación que reunía varias comunidades, y así se inició un proceso de diálogo. En el proceso de diálogo, si bien era la comisión negociadora, esta comisión de alto nivel que era la que negociaba, también se regresaba a la comunidad para explicar después de cada reunión qué era lo que se estaba haciendo, a qué tipo de, cómo estaba avanzando el proceso. También querían, por ejemplo, identificar en julio del 2018 cuál sería la mejor forma, si la empresa decidiera devolver los terrenos a la comunidad, cuál sería la mejor forma de hacerlo y para eso van a conversar con una oficina del gobierno del Ecuador y llegan a la conclusión que tenía que hacerse una donación. Eh, También se hizo un proceso de censo para identificar quiénes eran los actores, porque si en algún momento se iba a hacer un plan de desarrollo, hay que saber quiénes son las personas que están en el territorio. Se siguió haciendo este proceso. En agosto del 2018, la empresa decide que se le van a devolver los terrenos a la comunidad, se le devuelven los terrenos a la comunidad sin condicionamiento alguno, es decir, te devuelvo solo para sanar nuestra relación, reconstruir nuestra relación. La comunidad también quería involucrar al gobierno de Ecuador para que sepan, que conozcan de este proceso de diálogo, que la empresa estaba dispuesta a devolver los terrenos. Y en las fotos de abajo van a ver algo que aprendemos en el programa, en el curso de aplicación de métodos, que es un ejercicio que se llama multivoto, aplicación de métodos y APEOS. Multivoto. En esta oportunidad hicimos identificación de cuáles eran los problemas y necesidades de la comunidad. Después las escribimos en unos papelotes y después para definir cuál es la prioridad, por cuál de todos estos problemas o necesidades, cómo empezamos a resolver, se decidió con esta metodología que es, tienes stickers, papelitos o pegatinas y viendo los diferentes problemas, uno tiene, digamos, 5 votos y vota un voto en cada una de tus preferencias, o pones los 5 si te mueres por algo, que es tu favorito, ¿no? Y luego tienes un gráfico como muestro al final, al lado izquierdo, derecho, inferior, que el que tiene más stickers, más pegatinas, es el que tiene prioridad. En noviembre del 2018, la empresa le devuelve los terrenos a la comunidad y en diciembre del 2018 la empresa presenta una propuesta para hacer trabajo conjunto, exploración conjunta, para hacer este estudio de, el potencial económico y mineral de los territorios Shuar. Se lo presenta a la comunidad y en enero del 2019 la comunidad empresa invita a la empresa para darle su decisión y deciden hacer exploración conjunta. Finalmente se hace el estudio conjunto del subsuelo con algunos beneficios para la comunidad y una de las cosas que se crean son el directorio del proyecto Guarinza. Es un espacio de eh, diálogo, que es como un comité consultivo, un comité que le hace seguimiento a los compromisos para hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Y esta foto muestra el grupo del directorio de la comunidad, de las dos comunidades y la empresa, porque vienen a Perú y se reúnen en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el Instituto de Ingeniero en Minas, en el Colegio de Ingenieros de Lima también, para que cuenten su experiencia de diálogo. En el 2020, antes de COVID, ya empiezan a hacer sus trabajos de exploración conjunta y evidencia de que esto es un compromiso y tienen una buena relación. En septiembre del 2020 sale una federación indígena también de comunidad de Shuar con dos organizaciones defensoras de derechos humanos de comunidades a decir, pobrecitos estos señores Shuar, la empresa canadiense se está aprovechando de estos señores y hace una conferencia de prensa, etcétera. Y las dos comunidades sacan este comunicado en el que dicen, exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres, sus supuestas luchas son las que están causando tensión y conflicto, y exigimos que las ONGs no hablen por nosotros. Y alertamos que estamos siendo vulnerados en nuestros varios artículos de la Constitución ecuatoriana y
principios del Convenio 169 que incluye el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y originarios. Eso es. Entonces, este proceso que se utilizó es un proceso de construcción de consenso que se inicia con una evaluación de los intereses, necesidades de los diversos actores involucrados. Después se diseña un proceso. Después se hace un proceso de búsqueda conjunta de información. ¿Cómo identificamos información que sea creíble y confiable para todos? ¿Qué información tenemos? ¿Qué información necesitamos? ¿Y cómo vamos a generar información? Este ejemplo fue, por ejemplo, cuando fueron empresa y comunidad a preguntarle al gobierno de Ecuador cuál sería la mejor forma de hacer la devolución de estos terrenos. Una vez que tienen información clara y en la que todos confían, pueden sentarse a dialogar en un proceso de diálogo para buscar beneficios mutuos, ganancias mutuas, con este enfoque que les he comentado de beneficios mutuos, y después se logran acuerdos, se piensa cómo implementar estos acuerdos. Esa historia está contada en dos publicaciones que tengo por ahí. Si están interesados, le pueden mandar un mensajito a Chesca, o Yape2, Oriana, y se le podemos hacer llegar estas publicaciones. A este señor, si lo conocen, que dice que locura es lo mismo, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, la consigna, el pedido es que hagamos cosas diferentes y cambiemos nuestros paradigmas y nuestras dinámicas de interacción y tengamos mejores procesos de involucramiento. Eso es. ¿Cuánto tiempo habré usado? 30 minutos. ¿Qué tal, Chesca? ¿Estoy dentro de tu tiempo o no? ¿Sí? Ok, bacán. ¿Hablo ahorita de lo que se viene o después? O sea, podemos abrir el espacio para par preguntas. Igual si tenemos que cerrar a las 5 en punto porque empezamos curso de diseño. Pero sí, Listo. yo creo que dos preguntas y Ok. hacemos el anuncio de Lima y usamos el tiempo restante para lo otro. Ok. Ok. Bueno, eh, hay tanta información que queremos compartir como YAP2 porque queremos a nuestra gente. No sé, hay preguntas, comentarios, reacciones. ¿Qué piensan? ¿Tiene sentido? Y si no hay preguntas, yo tengo dos posibilidades. O se entendió clarito o no se entendió absolutamente nada. Mauricio ha levantado su mano. ¿Puede compartir? ¿Qué tal? Soy Mauricio de Lille. No tengo cámara, disculpen, pero sí audio y sí pude ver. Me pareció muy bien la exposición. Yo trabajé un rato con Beatriz Briggs y conocí el IAPP ya hace unos años. Pero bueno, justamente, y bueno, yo hablo desde México. El asunto ahorita que me atrae mucho es hay algunos conflictos que están, pues digamos, hay unos que están en amarillo y hay unos que están en rojo, ¿no? O sea, muy, bueno, hasta con violencia, para decirlo como es, ¿no? Entonces, bueno, no sé allí cómo abordar un conflicto así, por ejemplo, con talamontes, ¿no? Que luego están ligados con grupos criminales, o sea, sí está muy fuerte, ¿no? Mm, Entonces, mm. dependerá seguramente de cada caso, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre digo que para sentarnos a la mesa de diálogo, primero tenemos que saber poner la mesa. O sea, hay mucho trabajo previo que se hace para sentarse a dialogar. Y tiene que ver con esa parte que les comenté, que se hace un diagnóstico o evaluación de actores e intereses. Y eso pasa por identificar quiénes son los posibles actores, o sea, quiénes tienen interés en el problema, quiénes piensan que pueden ser afectados, quiénes tienen el poder o la autoridad para tomar decisiones, quiénes tienen el poder de bloquear decisiones. O sea, esa es una identificación de actores. Y después se hacen entrevistas individuales en profundidad para entender sus preocupaciones, sus verdaderas preocupaciones. Y después de esto uno puede definir si es posible hacer un proceso de diálogo o de repente hay que hacer otro tipo de trabajo. Si hay situaciones de violencia, primero hay que parar la violencia. Eh, si hay grupos criminales, es complicado, pero no es imposible. Porque cuando hay grupos criminales, a veces se sataniza a todo el mundo y pueden ser dos criminales y no los 200 de los que están hablando. Entonces hay que hacer
una verificación, indagación y conversar con las personas. ¿Hay que conversar con los chicos malos? Puede ser, depende, pero también es posible conversar con las personas que están en contra o que han tomado alguna acción de esa naturaleza. Puede ser, por ejemplo, que un grupo de personas espontáneamente han incendiado una planta o algo, o puede ser que estemos hablando de un grupo criminal que hace extorsión todos los fines de semana. Bueno, este es más complicado, pues, porque de repente ese ya es su modus operandi y no le interesa resolver las cosas porque el status quo sí les conviene. Con los otros que pueden haber tenido un acto violento, sí se puede conversar, porque puede ser una acción de un momento, o puede ser que acá yo me he encontrado personas que tienes a un grupo de abogados que asesoran a la comunidad y a la comunidad le dicen, incendien un par de sus casitas y digan que la policía les incendió sus casas. O sea, hay que entender bien la situación para poder definir cómo abordarla. Eso es, Mauricio, lo que te podía comentar. Muchas gracias, Luis. Sí, ya conversaremos. Ok, un abrazo, gracias. Sandra Mejía, tu micro está cerrado y tu cámara también. Y tu micro sigue cerrado. Sandra, tu manito está levantada, ¿no? Sí. ¿Algún otro mientras Sandra abre su micrófono? Comentarios, reacciones. Camila dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Productos de Perú, ¿hubo otras barreras durante el proceso de diálogo interculturales y pachecos? Sí, un momento en que cultural fue todo el proceso, porque eran comunidad Shuar, pensamiento ancestral, originario, empresa canadiense, trabajadores locales más occidentalizados del Ecuador. Pero hubo un momento en que yo iba a ingresar a esta comunidad. Para ingresar a esta comunidad, yo tenía que viajar de Lima, 2 horas, 8 horas en carro y después 40 minutos en avioneta. Y Buenas salías de un... tardes. Hola Sandra, termina de contestar esto y vamos Sí, sí, contigo, ¿te parece? tranquilo, yo espero. Gracias. Este, y llego al aeródromo, al mini aeropuerto, para despegar y volar a la comunidad, para decirle lo que yo había conversado con los directivos canadienses más temprano ese mes. Pero llego y me encuentro al líder o dirigente de una federación de comunidades Shuar. Y me dice, usted es el abogado mediador Luis Oré. Digo, sí, mucho gusto. Bueno, yo soy Vicente Saquín, yo soy el presidente de la PEYA, que es una organización que reúne a varias comunidades Shuar, y nosotros no hemos autorizado su ingreso. Y yo le digo, ok, pero me están esperando porque los síndicos, los presidentes de las comunidades, me han invitado y están esperando que llegue con la respuesta que he venido desde Canadá. Sí, pero nosotros no hemos dado nuestra autorización. Y esos síndicos no me han pedido mi permiso. Y yo tenía la decisión. Entro y no le hago caso a este señor y no respeto su autoridad. O no entro, respeto su autoridad, pero quedo mal con los que me están esperando. Y ahí no hay comunicación, los celulares no funcionan bien. Pero yo cuando estaba en Canadá, yo sí tenía identificada esta federación y en Canadá dijeron, también queremos conversar con esa federación. Y le digo al señor Vicente, mucho gusto, desconocía de sus procedimientos ancestrales, internos para decidir cómo proceder, pero a mí me gustaría, respetando su autoridad, no ingresar a la comunidad, pero en Canadá quieren mandar un enviado y me gustaría que podamos tener una reunión para que los conozcan, para que entiendan qué es lo que quiere hacer esta empresa aquí en el Ecuador. Y bueno, al final me miró serio, nos dimos la mano y listo. Mes siguiente empezó el proceso de diálogo. 2 meses después empezó el proceso de diálogo. Y este señor Vicente Saquim va a estar en septiembre en Lima, pero ya después le vamos a contar por qué va a estar aquí en Lima. Sandra. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Mejía. Soy de Colombia. Trabajo con el Estado colombiano en una institución que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Quería Gusto. comentarles que los temas de participación ciudadana y control social, pues no solamente abarcan los temas de infraestructura, sino que también es importante que se le enseñe a la comunidad, que se concientice de su derecho a la participación y al control social, a los servicios que se le da a la comunidad a través de todas las entidades del Estado. Entonces, digamos puntualmente hablando de nuestro instituto. Nuestra misionalidad es propender por la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, en particular de aquellos que se encuentran vulnerados. Entonces, pues la breve intervención mía en este momento es invitarlos a que nos salgamos un poquito del tema de solo infraestructura, de ocupación de territorio y que también empecemos a pensar en aquellos servicios que brinda el Estado directamente o a través de particulares que administran recursos del Estado en beneficio de las comunidades, porque a esas también hay que hacerles control social y ese control social es a través de la participación ciudadana, cumpliendo, como usted decía al comienzo, las fases de diagnóstico, de formulación, de ejecución y de evaluación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y sí, es importante. Yo he tenido oportunidad de ayudar a diseñar procesos de consulta, de, por ejemplo, hay una institución en el Perú, SUNAS, que, eh, a ver, las municipalidades tienen a su cargo la administración del agua, pero quien pone el precio es otra institución del gobierno, el precio del agua que consumimos por el agua que se consume. Entonces hicimos un proceso, diseñamos un proceso para definir el precio justo del agua. O sea, eso es lo primero que me salta a la mente cuando te escucho comentar, ¿no? Pero también hay cosas que tenemos como hacer comités de monitoreo ambiental participativo en proyectos de inversión en los que la misma comunidad hace vigilancia ambiental, de que se hagan las cosas como se deben de hacer. Y eso obviamente pasa por un proceso previo de capacitación, ¿no? En el 2022 hice un trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Perú, y también hicimos sacamos una norma que era hacer comités de monitoreo participativo de obra, porque muchas veces la autoridad, el gobierno en sus diferentes niveles, construyen cosas y se quedan a medio camino. Y la gente se roba la plata, no hacen lo que tienen que hacer. Y esos comités son para vigilar que las obras se hagan como se tienen que hacer, con el fierro del tamaño que tiene que ser, con el cemento de la calidad que tiene que ser. Pero sí, lo que dices es muy importante la participación ciudadana para hacer vigilancia y respetar los derechos de nosotros como ciudadanos, ¿no? Gracias por compartir, Sandra. Con mucho Oriana. gusto. Muchas gracias, Sandra. Oriana. Gracias, Luis. Yo nunca termino de asombrarme de tu capacidad sintética para decir tantas cosas en poco tiempo que son tan importantes. Em, Solamente me surge el comentario de que cuando tú dices ahí dentro de las condiciones, la primera que es cambiar el paradigma, uno lo dice y suena totalmente razonable y dice, sí, claro, obvio, pero probablemente deben ser de los procesos más difíciles, porque significa soltar una cantidad de creencias, opiniones que uno trae muy asentadas, a veces conscientes y a veces inconscientes. Entonces, solamente agregar que en este armado que tú has presentado tan bien de cómo mirar actores, escenarios, posibilidades, metodología, etcétera, hay un factor que es el tiempo. Y tener presente que el tiempo uno rara vez lo maneja y hay procesos que toman tiempo y por lo tanto si hay un interés genuino en esto, habrá que considerarlo así, ¿no? A mí me encanta citar una frase de un gerente de una minera chilena cuando él decía tiempo atrás que para poder interactuar con algunos de sus vecinos, decía, bueno, nos tomó un año poder sentarnos a conversar a la mesa.
para empezar a conversar. Nos tomó un año. Y bueno, y esas son cosas que yo creo que es una variable que hay que ponerle a esta ecuación, ¿sí? Sí, sí, 100% de acuerdo contigo, Elena. 100% de acuerdo. Gracias. Sí, y la gente dice, oye, este proceso de diálogo demoró un año. Sí, pues, así demoró. Sí. Em, y quisiera hablar de otras cosas más. Frida tiene la mano levantada y todavía quiero tener unos minutos para compartir lo que va a pasar en septiembre y motivo por el cual Oriana también va a estar en Perú. Frida, Gracias, Luis. Bien, buenas tardes con todos. Nada, pues yo quisiera, bueno, felicitarte por la excelente ponencia que has tenido. Y de todo lo explicado me surge una pregunta, ¿no? Si bien es cierto, desde la parte social, pues muchas veces generamos todo lo que es todo ese proceso, uno para poder tener la viabilidad social, tanto en exploraciones y operaciones. Pero en la parte cuando ya entramos a una etapa de cierre, ¿hay alguna práctica, recomendación en la cual nos permita justamente, así como buscamos en esos dos procesos, tener la viabilidad? O sea, ¿cuál sería la práctica para poder justamente hacerle la devolución o entrega de sus tierras o decirles gracias, pero ya me retiro de la manera más sencilla que no genere conflictos? Bueno, finalmente conflictos van a haber, pero siempre creo que más nos enfocamos en exploración y operaciones, pero en la parte del plan de cierre, ¿cuál sería esa alternativa, Luis, desde tu experiencia, ¿no? gracias, gracias Frida. Definitivamente. Y mi primera reacción es, así como decimos en exploración, en operaciones, que tenemos que hacer involucramiento temprano y mientras más temprano mejor. También para hacer el cierre no es ya hicimos operaciones durante 20 años y a ver, chicos, muchachos, jóvenes, niños, vamos a cerrar. El cierre se tiene que empezar desde que se abre, o sea, desde que empiezan operaciones ya se tiene que estar trabajando con el cierre de la mina, ¿no? O sea, no puede ser que digamos ya el próximo año vamos a cerrar y ahora qué vamos a hacer, porque acá tenemos proveedores locales, tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, parte de, por ejemplo, construir capacidades o lograr el desarrollo local tiene que ver con que la empresa no es la, este, y usar una palabra que alguna vez cuando hablé de esto en Guatemala, me dijeron esa es una mala palabra en Guatemala. Tiene que hacer la empresa desarrollar capacidades locales para que sean autosostenibles en su desarrollo cuando ya no esté la mina. O sea, el que se vaya a la mina no es oh drama Tijuana, sino, bueno, ya, pero ya construimos fortaleza institucional, local, y ahora podemos, no sé, si tenemos expertise o pericia proveyendo algún tipo de servicio a una mina, busquemos otra mina a la que le vamos a ofrecer este servicio. Pero, pero el trabajo de cierre de minas se tiene que empezar bastante antes. Eso es lo que Frida podríamos hacer. Y ¿saben lo que me encanta de la virtualidad? Que después de tener, desde que vino COVID, la gente empieza a hablar y ya sabes de dónde son las personas, ¿no? O sea, cuando Mauricio empezó a hablar, dije, señor es mexicano. Cuando Sandra empezó a hablar, dije, señorita es colombiana. Y Frida es peruana, por los acentos. Este, Gracias. de nada. Chesca, ¿podemos hablar de la cumbre un ratito? Claro que sí, aprovechando que estás tú y Ori, que lidera el curso de la cumbre, así que genial. Muy bien. Ok, les voy a compartir una... uy, a ver, ¿por dónde está? Ups, bien lejos me fui. Entonces, parte de mis trabajos y de lo que hago, también soy miembro de MBBI. MBBI es Medieros Beyond Borders International, una organización que reúne mediadores de todo el mundo que hace trabajos en varias partes del mundo. Y cada 2 años tienen una cumbre internacional. Hace 2 años estuvieron en Kenia. Estuve en Kenia, me invitaron a facilitar uno de los días de la cumbre y creo que el propósito era para decirme, Luis, de acá a 2 años va a ser en Latinoamérica, ¿dónde debería ser? Y yo dije, obviamente, en Perú, porque acá estoy la mayor parte del tiempo. Entonces, el 1, 2 y 3 de octubre va a haber una cumbre internacional de paz.
en Lima. El tema es reconciliando crecimiento y gobernanza, caminos hacia el desarrollo responsable y la gestión sostenible de recursos. Y vamos a explorar las maneras como los países y las empresas pueden equilibrar la necesidad de desarrollo económico con gestión de recursos naturales de forma responsable y equitativa. Y el 29 y el 30 de septiembre, o sea, 2 días antes precumbre, vamos a tener eh, programas de capacitación. Eh, Les digo así bien rápido. El programa de la cumbre es estos 3 días. Macro, a nivel grande, vamos a tener temas con problemas socioambientales y polarización política. El primer día vamos a tener desde una inauguración de ceremonia a la bendiciendo la tierra, como hacen muchas costumbres ancestrales en Sudamérica. Después vamos a tener una presentación para enmarcar cuál es el trabajo de los mediadores y constructores de paz en el mundo extractivo. Después vamos a tener un panel con algunos eh, personajes reconocidos del mundo minero, hablando sobre objetivos de desarrollo sostenible y cómo se implementan en la realidad. Después vamos a tener un panel con Somia Sadiq, que es pakistaní canadiense, y va a entrevistar a Miguel Palacín y a otros 2 personas que trabajan en temas originarios, locales, y vamos a hablar cómo pasamos de la consulta a la colaboración, cómo reescribimos la narrativa entre la industria y las comunidades locales. Y después vamos a tener la participación de Federico Velázquez, que es la persona con que el responsable, el enviado de Canadá a Ecuador en este proyecto Guarinza que les conté en Ecuador. Y está trabajando un proyecto en Perú que también nos puede contar sobre el tema, con esta mirada de minería participativa. El segundo día vamos a tener una presentación de Knox, que es una persona responsable de uno de los organismos que se encarga de hacer mediación desde los bancos multilaterales y va a hablar sobre cómo construimos paz en conflictos de alta conflictividad. Y después vamos a tener un panel también sobre disputas complejas entre gobierno, comunidades y empresas. Y luego vamos a hacer un ejercicio de Global Mapping Activity que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo de construcción de paz. Y después vamos a tener un panel con un representante de Perú, de Ecuador y de Canadá, que van a hablar de cómo se facilitan acuerdos para empresas indígenas, empresas comunales y cómo estas experiencias pueden empoderar a comunidades y quizás ayudar para cuando se van las compañías, como mencionaban, después del cierre de la mina, ¿no? Y después vamos a tener un panel con personas de Perú, de Colombia, de Bolivia, que van a hablar sobre la perspectiva de la sociedad civil, del activismo y de la reconciliación. Y el tercer día vamos a tener a Francisco Díez, que va a hablar sobre disputas que tienen que ver con polarización política. Y él tiene unas experiencias alucinantes trabajando en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Y después vamos a tener un ejercicio, un roleplay, que vamos a involucrar a los que esperamos que van a haber como 200 participantes que vienen de Latinoamérica, del extranjero y de Perú. Y vamos a hacer este roleplay de conflicto multiactor y cómo vamos a trabajar en eso. Es súper participativo eh, para definir el local donde vamos a hacerlo. Tuvimos que trabajar mucho porque había universidades que nos decían, háganlo acá, háganlo acá, pero eso es tipo auditorio con butaca, no sirve y nosotros necesitábamos tener mesas redondas grandes, así como tipo matrimonio, bautizo, boda, etcétera. Eso. Y les prometo que va a estar el programa espectacular. Los 2 días previos vamos a tener 5 tipos en la cumbre va a haber traducción simultánea, va a ser en inglés y en español. Estos entrenamientos precumbre, 4 son en inglés y por lo menos uno vamos a tener en español. Y quien lo va a liderar es nuestra espectacular Oriana Salazar.
Y va a hablarse del enfoque YAP2 para el relacionamiento comunitario. Y va a ser la primera vez en el Perú que se hace este programa en vivo y presencial. Y esta va a ser una oportunidad única para conectarse con líderes de la región, compartir experiencias y llevar tu práctica al siguiente nivel. O sea, si quieres fortalecer tus habilidades para motivar procesos de participación pública efectivos, ¿quieres hacer eso? Acá Ori va a estar esperándonos. Y también vamos a tener un certificado internacional que es parte de otro programa más grande que también nos pueden compartir. Eso es. Yo no sé si tienen preguntas. Tenemos 2 minutos para hacer una o dos preguntas. Oriana está acá y alguien más puede tener una pregunta. Chesca. Sí, no, ahí Ori, si quieres hacer en 1 minuto un resumen del curso de Enfoque IAP2 para el relacionamiento comunitario, genial, antes que tenga que cerrar la sala para pasar a nuestro curso de diseño, porfa. Muchas gracias. Yo solamente dejar los invitados porque creo que tanta cosa interesante que señala Luis, usualmente requieren como de un marco y el curso este de enfoque tiene que ver con en el marco en el cual se desenvuelven estos procesos. Entonces, conocer como los contextos, conocer como cuál es el sentido, conocer cuándo sí, cuándo no, de qué manera lo puedo hacer ahora, de qué manera sería mejor hacerlo después. En fin, esas son como las preguntas que dan vuelta un poquito en el curso Enfoque y creo que pueden ser útiles para entrar en este mundo ya más complejo posterior y donde hay que tomar decisiones metodológicas, estratégicas y etcétera. Pero necesitamos un marco para nuestra práctica, ¿sí? Así que esa es la invitación. 1 millón de gracias, Luis, por tu presentación de hoy día. Espero que la compartan, porque está bacana todo lo que comentaste. Y por supuesto no alcancé a anotar, pues obvio. No, buenísimo. Bueno, nuevamente muchas gracias Luis por el espacio, súper enriquecedora la charla y bueno, un pequeño preview, o sí, como un adelanto de lo que va a ser esta gran cumbre en Lima. Bueno, como peruana, claramente las invito a la linda capital de Lima, Perú. Así que espero que nos podamos ver con muchos allá. Seguramente, bueno, los que se animen, podemos inclusive hacer un eventito ahí de IAP2 aparte. Pero bueno, espero que aprovechen la oportunidad de tomar este curso presencial, que siempre suma ver en persona a las personas, valga la redundancia, y bueno, de justamente aprender de Ori, que es una de nuestras facilitadoras estrellas en IAP2. Así que ahí los esperamos. Bueno, mi correo es el que les envió la invitación, así que cualquier duda, cualquier solicitud como las que vimos en el chat aquí, súper pendiente. Y lo que necesiten, estamos ahí, un mensaje de distancia. Así que esperemos ver a muchas próximamente y bueno, en otros eventos de IAP2 también. Gracias nuevamente. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Checa. Gracias, Ori. Gracias, Paula. Gracias a todos por estar acá. Y estamos en Chao, un contacto. Ahí abrazo. está también Un mi correo. abrazo. Chao, Chao. abrazos. Chao, Cuídense. chao. Abrazo.